Todos ya hemos de conocer la famosa película del extraño mundo de Jack. Al pasar los años, esta película se ha vuelto un gran éxito, en especial en la fecha de Halloween y para los amantes de las cosas oscuras, tenebrosas y escalofriantes. Esta película le ha traído buenos momentos a muchos niños en varias épocas del año, sin lugar a duda. Pero no muchos hemos pensado al respecto sobre de dónde salió la idea de la película y en quién se inspiró. Muy poco se sabe de su verdadero creador y su verdad oculta en la película. Y nadie se planteó la pregunta sobre ¿quién es en verdad Jack? Según cuenta la historia, uno de los actores de doblaje para las voces de los personajes, una noche antes del estreno de la película, el encargado le pidió que se quedara hasta tarde para revisar la película, después que todos se hubieran ido del estudio. Como no le quedaba de otra, era lo menos que podía hacer, luego de la gran oportunidad que le habían dado. Después que todos se fueron, eran como las 10:30 p.m. Se puso a ver la película como le había dicho el encargado, y cuando terminó de verla, decidió guardarla. Pero cuando se levantó, una llave se había caído. Al recogerla del único cajón del todo el estudio que estaba cerrado bajo llave. Se suponía que estaba estrictamente prohibido acercarse a ese cajón, pero la curiosidad le ganó y lo abrió. Dentro de él habían dibujos muy extraños y no se entendía de quién era o de qué era, pero cuando se fijó bien, uno de ellos se parecía mucho a Jack. Encontró más dibujos muy parecidos a los personajes de la película. Entre tanta basura que había estaba una carpeta vieja y roja con unos papeles dentro y un CD. Dentro de los archivos cada uno tenía un nombre diferente, como el origen de Jack, el de Sally y los demás personas que aparecen en la película. En tanto buscar, en esa carpeta, una hoja se salió y estaba titulada Mis sueños con Jack y sus amigos. Ese era el título más patético que había leído, pero como decía, Mis sueños con Jack, le dio mucha curiosidad y empezó a leer creyendo que esto se tratase de la verdadera historia. Y de hecho, lo era. Incluía archivos de un sujeto, y en este venía con todos los sueños que él había tenido con Jack, y decía que quien encontrara esta carpeta debería cuidarla con su vida, porque el contenido podría perturbar a muchos, y en efecto, el dueño era su verdadero creador del extraño mundo de Jack, y su gran sueño fue llevar a sus personajes al camino de la fama. En el primer archivo, hablaba de la primera noche y sobre la experiencia del supuesto verdadero creador. Se habla que este sujeto se encontraba en un bosque rodeado únicamente por árboles y la funesta luz de la luna. Entonces, escuchó un ruido que lo heló por completo, pero no era de esos ruidos extraños que escuchas en el bosque, no porque el sujeto pudo reconocer que era un perro aullando. Mientras más caminaba, más agudo se tornaba y más le destrozaba los oídos. Empezó entonces a correr para intentar alejarse de aquel horrible zumbido, pero no cesaba por más lejos que fuera. Tras mucho ir, al final cesó, pero a su vez, a lo lejos pudo observar una forma blanca y brillante. Era un perro herido. Corrió entonces para ayudarlo, pero cuando llegó, el horror inundó sus ojos. Este perro tenía las costillas abiertas y sin ojos, y una extraña luz blanca lo rodeaba. Tenía la nariz destrozada y no tenía patas. Estaba casi totalmente desmembrado. Decía que muchas ganas le dieron de vomitar, pero decidió contenerse. Entonces fue cuando de la nada escuchó unos pasos. El sujeto quería ayudar al perro, pero su vida corría peligro, y a él solo le quedaban unos minutos. Se tuvo que ir corriendo de ahí, y se escondió detrás de un árbol, el más ancho que había a su alrededor. A lo lejos, pudo ver la silueta de alguien acercándose, y llamó mucho la atención lo largo y delgado que era,
casi no parecía humano. Cuando ese ser se acercó, no podía creer lo que era. Era un esqueleto. Vestía un traje negro y una gran sonrisa estaba tallada en su rostro, y sus cuencas vacías daban escalofríos y sus largos dedos parecían cuchillos. Pasó tan rápido que no notó cuando lo hizo, pero el esqueleto enterró una de sus largas manos dentro del perro y empezó a sacar algo de él. El perro aullaba, muy fuerte de dolor. Entonces fue cuando salió un extraño ser blanco sin patas y con una nariz muy brillante. El esqueleto se fue alejando con el perro y lo perdió después de unos segundos. El sujeto perturbado salió corriendo de ahí y no podía sacar de su cabeza la imagen del esqueleto. Corría y corría, pero no llegaba a ningún lado, hasta que finalmente su camino en círculos terminó y arribó a lo que parecía un altar con 5 árboles cada uno. Tenía lo que parecían ser una de sus puertas, cada una con una forma diferente. La primera tenía una casa, la segunda una igual pero vieja y rota, la tercera una montaña rusa tétrica, la cuarta una boca sonriendo y la última era un signo de interrogación. Se dice que el sujeto huyó de inmediato con las autoridades, pero no le creyeron. Lo timaron de loco, aunque aún seguían aquellas puertas en cada árbol, solo con la diferencia que éstas no llevaban a ningún lugar. Poco después, se habla que quiso vender la historia, y al parecer, esta película, El extraño mundo de Jack, era la adaptación de un suceso escalofriante para una persona, pero todo lo demás en la película y los seres y personajes simplemente quizás sean ficticios, o otros seres que no se mencionaron en la experiencia del sujeto en aquel archivo. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, como así por favor te pido que te suscribas para que recibas el mejor contenido. También no olvides seguirme en mis redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome en YouNow, Twitter e Instagram. Todos los links de las redes sociales que utilizo las encontrarás en la descripción de este video. Ahora, sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Te manda saludos, Bigudion.